Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta. Noel, qué gusto volver a estar contigo en esta nueva edición de MK Aprende. Aprender para emprender. Eso es un estribillo que hay que tenerlo bien pendiente porque para uno poder emprender, para poder salir hacia adelante, primero tiene que capacitarse, tiene que aprender, ¿sí o no? Así es. Buenas tardes, Máximo, también. Un placer estar contigo también el día de hoy y seguir compartiendo, como siempre compartimos en este espacio de Aprende para que emprenda en el día de hoy. Mira, nosotros habíamos hablado semanas atrás, episodios anteriores, acerca de que perfecto, es muy bueno emprender, es muy bueno salir hacia adelante, es muy bueno hacer realidad tus sueños, pero ¿qué pasa con los temores? Con el miedo. El miedo, ¿qué tan beneficioso es el miedo en estos procesos de emprender? Mira, el miedo y el fracaso son dos actividades que tiene que vivir en el ser humano. Ahora, ¿qué pasa cuando ambos, tú tienes exceso de ambos? El miedo, por ejemplo, te paraliza Sí, y entonces evita que tú emprendas cosas porque al bloquearte, tú dejas de accionar y cuando tú dejas de accionar, dejas de hacer cosas. Entonces hay que vencerlo. Ahora, ¿cómo se vence el miedo? Bueno, el miedo se vence, tú primero, si tú eres creyente, en mi caso que soy creyente, primero creo en Dios y luego tú tienes que creer en ti, que es lo que yo hago, creer que las cosas van a estar bien. sí. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma posibilidad. Cuando tengo una decisión que tomar, que siempre hay una incertidumbre con eso, pues tengo que tomar una acción. Entonces, tengo que vencer ese miedo porque ese miedo me va a alejar también de mi proyecto. O sea, que el miedo es necesario porque también el Ah, miedo también te obliga a tú tener que, de alguna manera, investigar y hacer los pasos necesarios para garantizar que en la parte tuya, en tu mente, porque tienes que venderte esa idea, ese proyecto sí. para vencer ese miedo, tienes que venderte a ti una idea positiva hacia eso que tú le tienes miedo. Tú hablabas de que a veces es necesario el miedo, pero ¿qué tanto? A ver, en Asia hay un plato exquisito que se prepara en base al pez globo, que es venenoso. Sin embargo, cortándolo de forma adecuada, no da ese miedo y es uno de los platos más exquisitos y más costosos en algunos restaurantes. Pero si se corta un poquito de más y toma un poquito del veneno, puede ser mortal. Algo que puede ser muy delicioso y muy costoso y de estrella Michelin puede llevarte también a la tumba en caso de no tener la dosis necesaria. Mira, de alguna manera eso tiene siempre que ver con el miedo en general, porque el miedo a todo, por ejemplo, si tú tienes miedo a morir, pues tú no te vas a levantar de tu cama, porque si tienes miedo, te va a dar Sí, miedo a querer a que me voy a creer que se te va resbalar a cuando me resbalar y te levante de la va cama. a morir, pero contra el miedo lo que hay que siempre es incentivar la pasión, el deseo de hacer las cosas, porque en el camino esas son las energías que hay que usar contra el miedo. Primero, la creencia, Sí, segundo, la pasión por lo que se haga, el sí. propósito, qué tan fuerte sea tu propósito, todo eso son bloqueadores de miedo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me da terror hablar en público, Sí, no hablar en la parece, ¿eh? televisión y todo eso, pero el propósito, por ejemplo, que yo tengo de querer llevar mi experiencia a otros jóvenes es mayor que ese miedo que tengo. Sí, Yo, por ejemplo, cuando voy a conferencias, ahora que he estado yendo a universidades y a politécnicos, a hablarle a jóvenes sobre emprendimiento y sobre buscar su pasión, a propósito del libro,
Y siempre hay amigos míos en el público, porque esos amigos míos me Son dan lo que te pone, sí. lo que me dan la fuerza para yo vencer ese miedo escénico, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el pasado yo impartía clases en universidad, pero no es lo mismo dar una A un grupo cátedra selecto. para un grupo de 30 a 35 personas que tú vete en un escenario ya Una donde hay conferencia de miles, 500, sí. 500 o 1000 personas, no es lo mismo ni igual.